Tardes. Para evaluar el desempeño muscular de la musculatura de hombro, vamos a empezar a evaluar los músculos deltoides, fibras anteriores y parte del coracobraquial, los cuales hacen la flexión de hombro. Para evaluar a nuestro paciente en posición contra gravedad, vamos a ubicarlo en posición supina, tal cual vemos en mi paciente. Vamos a pedirle que su brazo esté completamente en neutro, que su palma de la mano mire hacia el muslo. Nosotros nos vamos a ubicar del mismo lado el miembro superior a evaluar y vamos a estabilizar en la cara superior del hombro para realizar el test. El comando que le vamos a dar al paciente va a ser que sin doblar el codo ni despegar el brazo de su cuerpo, va a llevar el brazo, elevarlo lo máximo que pueda. Ahora sí, puede realizar el movimiento. Vemos que el paciente tiene todo el rango de movimiento y vamos a aplicarle una resistencia en la parte distal del antebrazo. Entonces le voy a aplicar la resistencia y usted va a mantener el brazo sin dejar que yo se lo baje. Entonces vamos a realizar la resistencia ya. Listo. Teniendo en cuenta el movimiento articular y la resistencia muscular que tiene este paciente, vamos a darle una calificación de 5. En la posición a favor de la gravedad, vamos a ubicar a nuestro paciente en decúbito lateral, ubicándonos nosotros al mismo lado del miembro superior a evaluar. Vamos a acompañar solamente el movimiento tomando una presa en la cara superior del hombro y debajo de la articulación del codo. Le vamos a pedir al paciente que lleve su brazo hacia adelante. ¿Listo? Puede realizar el movimiento aquí. Y devolvemos el movimiento. Teniendo en cuenta los rangos de movilidad de este paciente, vamos a tener una calificación de 2. Para el deltoides de fibras medias, el cual hace abducción de hombro, vamos a ubicar a nuestro paciente en posición sedente. Yo me ubicaré en la parte posterior a él y vamos a tomar una presa en la cara superior del hombro y el otro en la escápula. El comando para el paciente va a ser que sin doblar el codo, levante el brazo hasta arriba lo más que pueda. Solo acompañamos el movimiento ya que el paciente está en una posición a favor de la gravedad. En este caso le vamos a dar una calificación de 2. Para la posición contra gravedad del deltoides fibras medias vamos a ubicar a nuestro paciente de cúbito lateral y el terapeuta se ubicará en la parte posterior al mismo lado del miembro superior a evaluar. Vamos a estabilizar en la cara superior del hombro y le vamos a pedir al paciente que sin doblar el codo eleve el brazo el máximo que pueda hasta arriba. Ya puede realizar el movimiento. Listo. Teniendo en cuenta que el paciente tiene todo el rango de movilidad, vamos a aplicar una resistencia en el tercio distal del antebrazo. El paciente tiene que mantener sin dejar que yo le baje el brazo. Entonces vamos a aplicar la resistencia. 1, 2, 3. Listo. Devolvemos el movimiento. Teniendo en cuenta el rango de movilidad y la resistencia muscular, tenemos una calificación de 5. El deltoides fibras posteriores, en una posición contra gravedad, vamos a ubicar al paciente de cúbito prono y vamos a tomar la posición inicial con el brazo en abducción de 90 grados, flexión de codo 90 grados y antebrazo en neutro. El comando que le vamos a dar al paciente es que lleve el brazo sin perder la posición hacia atrás. El terapeuta ubicará una presa en la cara superior del hombro y en la parte distal del antebrazo. Entonces vamos a realizar el movimiento ya. Como vemos que tiene el rango de movilidad completo, vamos a ubicar la resistencia en la cara posterior del tercio distal del brazo. Entonces, usted tiene que mantener y no puede dejar que yo le suba el brazo. ¿Listo? 1, 2, 3. Listo. Teniendo en cuenta estas medidas, tenemos un resultado de 5. Para la posición a favor de la gravedad del deltoides fibras posteriores, vamos a tener una posición inicial con el paciente sedente, con el brazo en abducción de 90 grados, codo en flexión de 90 grados y antebrazo en neutro. El terapeuta se ubica en la parte posterior del paciente, una presa la toma en la cara superior del hombro y la otra la pone bajo la articulación del codo. Solo realiza acompañamiento del movimiento ya que no necesita resistencia.
el siguiente comando, entonces sin despegar el brazo de mi mano y sin mover el hombro, va a llevar el brazo hacia atrás, o sea, hacia mí. Listo. Teniendo en cuenta, ya podemos relajar. Teniendo en cuenta este resultado, vamos a tener una calificación de 2. Músculo dorsal ancho, el cual hace extensión de hombro, vamos a poner a nuestro paciente en posición contra gravedad, en posición prono, teniendo en cuenta que el miembro superior a evaluar está en posición neutra, es decir, su palma de la mano debe estar mirando hacia el muslo. El terapeuta se ubicará al mismo lado a evaluar y vamos a poner una presa en la cara superior del hombro y soporte en la articulación del codo. El comando para el paciente va a ser llevar el hombro hacia atrás, el brazo, perdón, hacia atrás lo más que pueda. 1, 2, ahí, listo. En esta posición vemos que el paciente tiene un rango de movilidad completo, entonces vamos a realizar una resistencia en la parte distal del brazo. Entonces, el paciente va a mantener llevando la resistencia hacia abajo sin dejar que yo le suba el brazo. 1, 2 y 3. Listo. Según este resultado vamos a tener un 4 más en este paciente. Para la posición sin gravedad del dorsal ancho vamos a ubicar a nuestro paciente en decúbito lateral con el miembro inferior del mismo lado del terapeuta a evaluar. La posición inicial va a ser el brazo en neutro y vamos a tomar la primera presa en la cara superior del hombro y la segunda debajo de la articulación del codo. En este caso solo vamos a hacer acompañamiento del movimiento y el comando para el paciente va a ser sin doblar el codo y sin alejar el brazo del cuerpo, va a llevar el brazo hacia atrás lo más que pueda. Según estos resultados vamos a tener una calificación de 1 más. Para evaluar el pectoral mayor, el cual hace abducción horizontal de hombro, vamos a ubicar al paciente en posición supina, con una posición inicial del brazo en abducción de 90 grados, codo en flexión de 90 grados y el antebrazo en posición neutra. El terapeuta se va a ubicar del mismo lado del miembro superior a evaluar y vamos a ubicar la primera presa en la cara superior del hombro y la segunda en el tercio distal del brazo. El comando para el paciente va a ser tratar de tocarse el otro hombro sin perder la posición. Listo, ya puede hacer el movimiento. Viendo todo el rango de movimiento, vamos a hacer una resistencia máxima en el tercio distal del antebrazo hacia afuera y usted no va a dejar que yo me lleve el brazo. ¿Dónde estaba? Listo. Teniendo en cuenta estos resultados, vamos a dar una calificación de 5. Posición a favor de la gravedad del pectoral mayor, el paciente va a estar ubicado en posición sedente y la posición inicial del brazo va a ser el brazo en abducción de 90 grados, flexión de codo 90 grados y el antebrazo va a estar en posición neutra. El terapeuta se va a ubicar en la parte posterior del paciente y la primera presa va a estar en la cara superior del hombro y apoyo en el tercio distal del brazo. Vamos a hacer acompañamiento del movimiento. Entonces tiene que intentar tocarse el otro hombro sin perder la posición. Listo. Según estos resultados vamos a obtener una calificación de 2. Para los rotadores externos, que son el infra y el redondo menor, vamos a ubicar al paciente en posición prono, como vemos en mi paciente. La posición inicial del brazo va a ser abducción de 90 grados del brazo, codo flexión en 90 grados y antebrazo en neutro, pero el brazo tiene que estar completamente por fuera de la camilla. Vamos a tomar la primera presa en la cara superior del hombro y la segunda en el tercio distal del brazo. Vamos a pedirle al paciente que sin perder la posición y sin despegar el brazo de mi mano, lleve el brazo hacia arriba. Listo. Cuando ya vemos el rango de movimiento, vamos a aplicar una resistencia en el tercio distal del antebrazo por el lado radial hacia abajo. Entonces el paciente no va a permitir que yo le baje el brazo. Entonces vamos a hacer la resistencia. 1, 2, 3. Listo. Ya podemos relajar. Teniendo en cuenta estos resultados, le vamos a dar una calificación de 4. Posición sin gravedad del redondo menor, entonces vamos a ubicar al paciente en posición prono, con el brazo por fuera de la camilla completamente relajado
el brazo, el codo y el antebrazo en neutro y el pulgar debe ir mirando hacia adelante como lo vemos en este momento. Vamos a tomar la presa en la cara superior del hombro y le vamos a pedir al paciente que gire el brazo para que el pulgar quede mirando hacia afuera. Ya puede realizar el movimiento. Listo. Para esto tenemos una calificación de 2. Para los rotadores internos, que son el subescapular y el redondo mayor, vamos a ubicar al paciente en la misma posición prona, con la posición inicial del brazo en 90 grados de abducción, codo en flexión de 90 grados y antebrazo en neutro. El terapeuta se hace del mismo lado del miembro superior a evaluar y tomamos la presa en cara superior del hombro y tercio distal del brazo. Vamos a pedirle al paciente que sin perder la posición y sin despegar el brazo de mi mano, lleve el brazo hacia atrás. 1, 2 y 3. Listo. Ya teniendo esta posición, vamos a hacerle una resistencia en el tercio distal del antebrazo. Entonces volvamos a hacer el movimiento hacia atrás, el movimiento normal del brazo hacia atrás. Y le vamos a hacer una resistencia y no puede permitir que yo le baje el brazo. Perdón. Listo. Teniendo en cuenta los resultados de este movimiento, vamos a tener una calificación de 4. En la posición de ingravidad de los rotadores internos, vamos a poner al paciente en decúbito prono igualmente, con el brazo completamente por fuera de la camilla, brazo, codo y antebrazo relajado, con el pulgar mirando hacia adelante. Vamos a tomar la presa en la cara superior del hombro y le vamos a pedir al paciente que mueva todo el brazo para que el pulgar mire hacia atrás. Entonces, realice el movimiento. Listo, ya, puedes relajar. Como solo hacemos acompañamiento de movimiento, en esta vamos a tener una calificación de 2. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a evaluar el trapecio superior, de la fibra superior y elevadores de la escápula. El comando que le vamos a dar a nuestro usuario es que ahorita mantenga la cabeza recta y que lleve los hombros hacia arriba como si fuera a tocar las orejas. Entonces, por favor, haz el movimiento. Entonces, como observamos, logra hacer correcto el movimiento. Ahora lo que nosotros vamos a proseguir es, sigue todavía con el movimiento, todavía con la cabeza recta, por favor. Y nosotros vamos a aplicar una pequeña resistencia. Tú no vas a dejar que te baje los hombros, ¿listo? Entonces aplicamos la pequeña resistencia. Como logramos ver, ya puedes descansar. Como logramos ver, la paciente toma una calificación de 5. El siguiente que vamos a evaluar es el trapecio de las fibras inferiores. Entonces, otra vez le vamos a pedir a nuestro paciente que se ubique boca abajo, en otros términos en prono, con la cabeza también apoyada en la camilla. El brazo lo vamos a llevar hacia un lado. El codo lo vamos a ubicar en una posición neutra. Una de nuestras manos se va a ubicar en el tercio distal del brazo y la otra presa se va a ubicar en la parte superior del hombro como estabilizador. Entonces le vamos a pedir a nuestro usuario que despegue su brazo de mi mano. Entonces, porfa, despégalo. Eso es. Ya puedes volver a colocarlo ahí. Entonces, acá lo que observamos es cómo las fibras inferiores del trapecio hacen el movimiento. Acá se notó. Ahora, lo que nosotros vamos a buscar es que yo voy a ubicar mi otra mano en el ángulo inferior de la escápula, haciendo el movimiento contrario al que está haciendo. Entonces, vamos a aplicar la resistencia. Voy a moverme acá para que se logre ver. Entonces, porfa, despégalo. Acá está el ángulo y yo lo voy a llevar hacia el otro lado. ¿Listo? Elévalo otra vez, por favor. Exacto. Listo, puedes descansar. Acá lo que logramos ver, ya puedes descansar, puedes ubicar la mano ahí. Acá lo que logramos ver es que la paciente logra una calificación de 5, dada que cuando apliqué la resistencia, la escápula no tuvo ningún movimiento al yo hacer el movimiento contrario al que estaba utilizando el trapecio de las fibras inferiores. Entonces,
Nuestra paciente en este movimiento tuvo una calificación de 5. Vamos a calificar ahora el romboides mayor y menor. Le vamos a pedir a nuestro paciente que se ubique en posición prono, la cabeza sobre la camilla en posición neutra, los brazos normales. Le vamos a pedir a nuestro usuario que lleve su mano hasta esta parte. La ubicación sería más o menos entre L5. Y básicamente una de nuestras manos se va a ubicar en esta parte apoyándola, y la otra presa se va a ubicar en la parte superior del hombro. Entonces le vamos a pedir a nuestro usuario que por favor lleve el codo hacia sus vértebras. Acá, como podemos observar, hizo un muy buen movimiento. Entonces por favor sostén ahí el movimiento, y con nuestra otra mano vamos a llevar la escápula hacia afuera para generar la resistencia. Entonces ahí ya estamos generando resistencia. Como podemos observar, no se mueve nada la escápula. También se puede generar la resistencia. Sigue sosteniendo ahí, por favor. Podemos generar la resistencia o bien sea en la escápula o bien sea en esta parte del codo, pero pues es más desgastante en esta parte del codo. Entonces le estamos acá haciendo la resistencia hacia afuera. Entonces, como podemos observar, ya puedes descansar. Como podemos observar, la paciente tuvo un muy buen desempeño. Entonces tiene una calificación de 5, ya que participa contra la gravedad y no se mueve la escápula con respecto a la resistencia que le estoy aplicando. Bueno, lo siguiente que vamos a evaluar es el serrato anterior o serrato mayor. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que se ubique en posición supino, o sea, boca arriba, que haga una flexión de hombro de 90 grados. Una de mis manos se va a ubicar en la parte superior de la articulación del codo y la otra en la parte superior del hombro. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor trate como si hubiera algo de agarrar en el techo. Con mi mano que está acá vamos a aplicar una pequeña resistencia hacia abajo para ver si aguantan. Entonces por favor voy a hacer fuerza hacia abajo y tú vas a tratar de no dejarte. ¿Listo? Listo, ahí como podemos observar, la paciente no tuvo mayores complicaciones. Sí tuvo una pequeña como fibrilación al momento de yo hacer la fuerza, entonces podría tener casi una calificación de 4 más. Ahora por favor siéntate, ubícate, siéntate. Entonces vamos a hacerla en posición supino. Vamos a hacer lo mismo, pero no contra gravedad. Entonces haz la flexión. Acá yo también voy a ubicar mi mano en la parte superior de la articulación del codo y trata como si fueras a agarrar la cámara. Mi mano lo que hace es acompañar. Entonces acá no hubo mayores complicaciones. Entonces así sería para, ya puedes descansar, ya sí sería para evaluar lo que es el serrato anterior. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Sebastián Villamizar, estudiante de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. A continuación voy a realizar el desempeño muscular del músculo supinador largo, recordando que es un músculo bastante extenso que se ubica en la cara anteroexterna del antebrazo. A continuación, el usuario va a estar en decúbito supino, boca arriba. Se le va a pedir que ubique el brazo en una posición neutra, no en una posición anatómica, sino la palma de la mano debe ir mirando hacia el muslo, pegadito al cuerpo. Voy a estabilizar la escápula poniendo mi mano, la presa, en la cara anterior del hombro, ¿sí? Del músculo deltoides. Si es necesario, también puedo estabilizar el codo. En esta situación no, porque está dentro de la cama, de la camilla. A continuación, la acción a realizar es que debes subir la mano en esta posición, el brazo, flexionarlo hasta llevarlo al hombro. Correcto, hay una amplitud de movimiento completa, un rango de movimiento completo. Y ahora voy a poner la resistencia sobre el tercio distal hacia el radio y le voy a pedir que no deje llevar el brazo hacia abajo. Tiene un buen desempeño muscular, por lo cual sería un 5. A continuación procederé a evaluar el desempeño muscular de los músculos bíceps braquial y braquial anterior.
Nuevamente nuestro usuario va a estar en una posición de cúbito supino, los brazos van a estar hacia los lados. En esta ocasión le vamos a pedir al usuario que ubique la mano en posición supina, con la palma mirando hacia el techo, ¿sí? Igual debe estar pegado al cuerpo, estabilizamos hombro, estabilizamos escápula y le vamos a pedir a nuestra usuaria que realice una flexión de codo, lleve la mano hacia arriba en esta posición. Perfecto. Tenemos hasta donde puedas. Listo. Tenemos un rango de movimiento completo. Nuevamente vamos a realizar la resistencia en el tercio distal del antebrazo. Le vamos a pedir que no se lo deje llevar hacia abajo y observamos que tiene un excelente desempeño muscular, un 5 nuevamente. Ahora, para evaluar el músculo braquial anterior, le vamos a pedir al usuario que ubique la mano en prono, o sea, el dorso mirando hacia el techo y la palma de la mano hacia el piso. Nuevamente le vamos a pedir al usuario que realice una flexión de codo completa. Tenemos un rango de movimiento completo. Nuevamente ubicamos la resistencia en el tercio distal del antebrazo, observamos una buena resistencia y un buen desempeño muscular en ambos músculos a evaluar. El usuario presenta una calificación de 5, la cual refiere una gran amplitud de movimiento, un rango de movimiento completo contra una resistencia aplicada y en contra de la gravedad. Tríceps braquial. Para eso le pediremos al usuario que se ubique en una posición de cúbito prono, boca abajo. La extremidad superior izquierda debe estar en una abducción de 90 grados, el antebrazo descansando hacia abajo en contra de la gravedad, y vamos a estabilizar en la cara anterior del olecranon. Le vamos a pedir a nuestra usuaria que lleve hacia arriba el brazo, hacia donde más pueda. Correcto. Acá aplicaremos una resistencia y le pediremos que no deje llevar el brazo hacia abajo. Tiene un buen desempeño muscular, por ende es una calificación de 5, contra resistencia aplicada y contra la gravedad. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan José Rivera y les vengo a presentar el desempeño muscular de antebrazo y muñeca. Entonces vamos a empezar. En primera instancia vamos a empezar con los músculos del primer y segundo radial junto con cubital posterior. Entonces le vamos a pedir a la paciente que por favor coloque el brazo sobre la silla de manera que el brazo quede pronado. Es necesario que nosotros, como somos los terapeutas, quedemos al frente del brazo que vamos a evaluar. Vamos a hacer una estabilización sobre el brazo y la articulación de la muñeca. Le decimos que relajes dedos normal y le vamos a pedir que por favor eleves únicamente su muñeca sin ni flexionar ni extender los dedos. Manténlo. Viendo que cumple el rango de movimiento contra gravedad, entonces ahora vamos a hacer la fuerza. Entonces se hace sobre la muñeca, entonces se aplica. Como resultado tiene con la escala de Daniels, un resultado de 5, ya que cumple el movimiento en contra de la gravedad y a su vez una fuerza máxima. Ahora proseguiremos con el desempeño muscular de palmares, palmar mayor y menor, junto con cubital anterior. Entonces le vamos a pedir otra vez a la paciente que por favor coloque su brazo sobre la mesa. Esta es de forma supinada. El terapeuta, al igual que se hizo en el anterior test, se hace esta vez con el brazo supinado, el terapeuta al frente del paciente y demás. Se hace una pequeña estabilización a nivel articular y ahora se le va a pedir al paciente que sin mover los dedos ni flexionarlos, simplemente teniéndolos relajados, levante únicamente la muñeca. Vuelve a hacer. Bien, cumple con el rango de movimiento materno. Cumple con el rango de movimiento en contra de la gravedad. Entonces ahora procederemos a hacer el test de fuerza. Entonces se aplica sobre la zona palmar. Entonces no va a dejar que yo le baje el dedo. Tiene una nota de escala de Daniels modificada de 5, ya que cumple con el rango de movimiento en contra de la gravedad y a su vez una fuerza máxima. Empezaremos minimizando gravedad o a favor de la misma. En este caso empezaremos
con la misma posición con apoyo cubital, ya que la paciente y los músculos que se evalúan en este caso se pueden hacer en la misma posición. Entonces le pediremos el favor a la paciente que coloque la muñeca con el fin de que el meñique quede mirando al piso. Muy bien. Le vamos a pedir entonces que por favor haga una flexión de muñeca. Exacto, vuelve a colocar en su posición inicial y ahora extiende, mándala hacia atrás. Vemos que cumple con el rango de movimiento sin gravedad. Ahora vamos a empezar con las pruebas aisladas. En este caso vamos a empezar con los músculos cubitales. Nosotros le vamos a pedir al paciente que esté en una posición sedente. Nosotros como terapeutas tenemos que estar al frente. Vamos a utilizar como medio de apoyo un cojín para que la persona al momento de ejecutar la acción y el posicionamiento del antebrazo no sienta ningún tipo de incomodidad. Entonces le vamos a pedir a la paciente que por favor coloque el antebrazo sobre el cojín. Muy bien. Que la mano quede mirando hacia afuera del cojín y le vamos a pedir que por favor gire el brazo con el fin de que el pulgar quede mirando hacia abajo. Muy bien. Hacemos una pequeña estabilización articular y le vamos a pedir al paciente que por favor eleve su meñique hacia arriba. Muy bien. Relaja los dedos. Tranquila. Muy bien, cumple con el rango de movimiento. Entonces ahora se le aplicará la presa o la fuerza sobre la cabeza del quinto dedo. Entonces se le procederá a hacer la fuerza, no tiene que dejar que yo se la baje. Entonces, en este caso con una escala de Anlis modificada, tiene una nota de 5, ya que cumple con el rango de movimiento en contra de la gravedad y también con una resistencia máxima. Procederemos a hacer las pruebas aisladas de palmar mayor y menor. En este caso nosotros vamos a hacer exactamente los mismos que en los cubitales. Vamos a necesitar un cojín con el fin de apoyo para que la paciente no se incomode. La posición de la paciente va a ser en sedente principalmente y nosotros como terapeutas al frente de la paciente. Entonces le vamos a pedir por favor que coloque el brazo con que la muñeca que al aire, literalmente. Vamos a decirle por favor que coloque el apoyo sobre el meñique. Exacto, muy bien. Y ahora le vamos a decir que eleve. Exacto, sí, tranquila, tensione los dedos, hagámoslo otra vez. Álzala. Muy bien, nosotros como vamos a hacer la resistencia en el cuerpo del segundo dedo, entonces no va a dejar que yo le baje el dedo, la muñeca, perdón. En este caso tiene una nota de 5 ya que cumple con el rango de movimiento en contra de la gravedad y a su vez una fuerza máxima. Ahora procederemos a hacer las pruebas aisladas a favor de la gravedad. Entonces en este caso le pediremos a la paciente que por favor coloque su antebrazo de manera de que todos los dedos queden mirando hacia el piso. En este caso el brazo está pronado y los deditos relajados. Para hacer digamos el de los cubitales le vamos a pedir que por favor gire la muñeca hacia la izquierda. Otra vez, relaja los dedos, hacemos una pequeña estabilización y volvemos a decirle por favor gire los dedos hacia la izquierda. Vuelve otra vez y hazlas otra vez hacia la izquierda. Bien, ahora vuelvo a colocar el normal. Y para el caso de los palmares, tanto palmar mayor como menor, vamos a pedirle ahora que haga lo mismo, pero hacia la derecha. Tranquila. No, quédate quieta. Y hazla. Listo. En este caso cumple con el rango de movimiento normal a favor de la gravedad. Ahora empezaremos con los músculos lumbricales. En este caso pues se maneja totalmente igual la posición del terapeuta y de la paciente, en este caso en sedente y el terapeuta al frente de la paciente. Le vamos a pedir a la paciente que por favor coloque su antebrazo de modo que sea el brazo de forma supinada. Le vamos a pedir, hacemos un pequeño ajuste articular, hacemos una pequeña presa en la muñeca y le vamos a decir que únicamente haga flexione los dedos sin extender todas las palancas. Exacto, está ahí.
Ahora vamos a proceder a hacer la fuerza únicamente con 2 dedos sobre las falanges mediales. Entonces no voy a dejar que yo le baje los dedos. Según la escala de Daniels, cumple una nota de 5, ya que cumple con el rango de movimiento en contra de la gravedad y a su vez una resistencia máxima. Ahora vamos a continuar con los lumbricales sin gravedad. Entonces le vamos a pedir por favor a la paciente que por favor coloque su muñeca y que el meñique quede viendo al suelo, de esta manera. Entonces únicamente le decimos al paciente, tiene que estar obligatoriamente en sedente y el terapeuta mirándolo hacia el frente. Entonces le vamos a pedir al paciente que por favor únicamente los dedos de la mano, relaja el pulgar por favor. Lleve los dedos hacia adelante de la muñeca. Bien, vuélvelo a hacer por favor. Y listo. Esa sería una actividad de lumbricales sin gravedad. Empezaremos con la parte de la mano y la muñeca. Entonces empezaremos con los interóseos dorsales. Empezaremos con el que es contra la gravedad. Entonces para esto le pediremos al paciente que extienda su brazo. Habrá un apoyo cubital. Nosotros como fisioterapeutas tendremos estabilizada la muñeca y le pediremos al paciente que aleje sus dedos. Nosotros realizaremos una pequeña resistencia en la primera falange del dedo número 2 y 3, ya que el dedo número 4 y 5 están a favor de la gravedad. Para evaluar el dedo número 4 y 5, pondremos la mano de esta posición y pondremos un apoyo. Realizaremos la misma resistencia en la misma falange. Para hacerlo entonces sin gravedad, entonces la mano estará en la camilla, los dedos estarán juntos. Nosotros pondremos nuestra mano para hacer como un apoyo en la muñeca y el paciente extenderá sus dedos. A continuación realizaremos los interóseos palmares y para esto tendremos que el paciente tendrá también una resistencia cubital y alejará los dedos, acercará el dedo número 2 con el número 3 y nosotros introduciremos nuestro dedo por la primera falange y el paciente no dejará que estos se junten. Esto es en contra de la gravedad. A favor de la gravedad, entonces el paciente tendrá su mano pronada, los dedos estarán alejados. Nosotros le pediremos que acerque su dedo número 2 al número 3 e introduciremos también nuestro dedo por la parte de la falange proximal y el paciente no dejará que se aleje. Por favor, este y este. Y ahora este con este. Continuaremos con el extensor corto y largo del pulgar. Para esto entonces el paciente posicionará su brazo lateralmente y habrá un apoyo del lado cubital. Entonces nosotros estabilizaremos para el extensor corto la articulación carpo-metacarpiana y el paciente realizará una flexión. El estado inicial será una flexión. Para evaluarlo, entonces hará una extensión. Entonces, aléjelo. Yo realizaré un apoyo o una resistencia en la base del primer metacarpiano. Para evaluar el extensor largo del dedo pulgar, entonces ubicaré mi mano en la articulación metacarpofalángica y el paciente solamente elevará la punta del dedo, la punta, y
nosotros como fisioterapeutas entonces aplicaremos una resistencia en el ángulo unguial de la uña y usted no dejará que yo baje su dedo. Ahora lo realizaremos a favor de la gravedad. Entonces para esto empezaremos con el extensor corto del dedo. Entonces el brazo será supinado, o sea, no, supinado hacia arriba. Ajá. Entonces para esto se estabiliza la articulación carpometacarpiana y el dedo gordo será en flexión. Exacto. Y después usted hará la extensión. No hay resistencia porque es a favor de la gravedad. Para el extensor largo, entonces será la articulación metacarpofalángica la que estará estabilizada y se inicia con el dedo en flexión y usted extenderá solamente la punta del dedo. Continuaremos con el flexor corto del pulgar. Entonces para esto lo haremos en contra de la gravedad. El brazo será supinado y se estabiliza en los... Continuaremos con el flexor corto del pulgar. Entonces para esto lo haremos en contra de la gravedad. El brazo será supinado y se estabiliza en los 4 dedos, que estarán... la resistencia... flexionalo otra vez, por favor. La resistencia estará en la cara palmar de la primera falange. Entonces usted no dejará que yo mueva su dedo. Entonces ahora haremos el flexor largo del dedo pulgar. Entonces para eso se estabiliza la articulación carpometacarpiana y se le pide que doble la punta del dedo. Solamente la punta, exacto. Y hacemos una resistencia en el pulpejo, en la parte de acá. Usted tampoco dejará que yo saque su dedo. Listo. Para el flexor corto y largo sin gravedad, entonces será el flexor corto en una posición lateral con un apoyo cubital. Entonces le estabilizaremos la articulación metacarpofalángica y le pediremos al paciente que realice una flexión sin que la punta del dedo se doble. Aquí no realizaremos ninguna resistencia ya que es a favor de la gravedad. Para el extensor largo haremos el apoyo en la articulación metacarpofalángica y le pedimos que doble solamente la punta del dedo. Tampoco va a haber resistencia. A continuación realizaremos el abductor largo y el abductor corto del dedo pulgar. Entonces para hacerlo, entonces empezaremos con el abductor largo. El abductor largo en contra de la gravedad, entonces haremos una posición cubital y los dedos estarán relajados. Estabilizamos la articulación metacarpofalángica y el dedo pulgar estará sobre el dedo índice. Y el paciente llevará el pulgar hacia arriba. Se aplica la resistencia en el borde dorsoradial. Y el paciente no dejará que se baje el dedo y estará en la falange proximal. Entonces usted no dejará. Lo haremos ahora a favor de la gravedad. Entonces el brazo está pronado, así, muy bien, y los dedos estarán relajados. Entonces se estabiliza la muñeca y el paciente solamente va a deslizar, el pulgar. Vuelve a hacer, por favor. Listo. Entonces ahora lo haremos con el abductor largo. Entonces para esto el pulgar estará también sobre el dedo índice, pero la mano estará en una posición de supinado. El pulgar estará sobre el dedo índice y la estabilización estará en la articulación metacarpofalángica. El paciente, sin doblar la punta del dedo, elevará hacia arriba y haremos resistencia debajo de la cabeza del primer metacarpiano hacia abajo. Entonces, listo.
Ahora lo realizaremos sin gravedad. Entonces el apoyo será cubital, el pulgar mirará al índice y nosotros estabilizaremos la articulación metacarpofalángica. Entonces para esto el paciente deberá, sin doblar la punta del dedo, separar el pulgar del índice, mientras nosotros estaremos estabilizando la articulación. Separar. No habremos hecho resistencia, ya que es un movimiento a favor de la gravedad. A continuación realizaremos el aductor del pulgar. Entonces para esto empezaremos contra la gravedad. Entonces el apoyo también será radial, el apoyo será radial, y estabilizaremos la muñeca con la articulación metacarpofalángica. Entonces el apoyo será radial. O sea, ¿sí? Sí. Y el dedo estará en abducción, eso significa que está alejado de los otros dedos. Entonces, nosotros estaremos con la articulación metacarpofalángica, pondremos un apoyo en el brazo y el índice Continuamos con el aductor del pulgar. Entonces para esto el apoyo será radial, estabilizaremos la articulación de la muñeca en la metacarpofalángica. El dedo estará en una primera instancia en abducción y le pediremos al paciente que junte el dedo pulgar con el índice y nosotros realizaremos una resistencia en la parte de la primera falange proximal. Y el paciente no dejará que alejaremos el dedo. Para hacerlo sin gravedad, entonces el brazo estará pronado y el dedo pulgar se acercará al dedo índice. Pero entonces, exacto, estará primero alejado, ahora acércalo. Finalizamos con el oponente del dedo pulgar. Entonces para esto la mano y el antebrazo se encontrarán supinados. Entonces le pediremos al paciente que relaje sus dedos. Nosotros estabilizaremos los dedos número 2, 3 y 4 y el paciente tratará de juntar el dedo pulgar con el meñique sin levantar la mano. Exacto. Y nosotros realizaremos una resistencia por el lado palmar del dedo pulgar. Esto es en contra de la gravedad. Entonces ahora lo haremos a favor de la gravedad. Entonces estará en pronación y sostendremos de igual manera los 3 dedos y tocará el dedo pulgar con el meñique. Aquí no haremos ninguna resistencia, ya que es a favor de la gravedad.